Yo creo que Podemos es un... alguien lo ha escrito y yo citaba la frase en mi artículo del domingo. Si no existiera habría que inventarlo. Yo creo que es un revulsivo absolutamente imprescindible frente a una clase política anquilosada que no ha cumplido con los deberes, que no ha cumplido con su obligación. No solo no ha cumplido con su obligación, sino que se ha corrompido gravemente. Yo desde, incluso en el Confidencial, antes de fundar Voz Populi, venía escribiendo que si la reforma en profundidad, la apertura de la Constitución, el saneamiento de las instituciones, la guerra contra la corrupción no se abordaba desde dentro del sistema, con todas sus dificultades, porque es realmente... Yo entiendo el desconcierto de la gente cuando le dices esto, porque te responden inmediatamente, pero es que usted cree que esta clase política corrupta se va a reformar desde dentro. Bueno, pues yo creo que incluso que en las situaciones desesperadas las sociedades reaccionan. Vuelvo al argumento principal. Si el saneamiento integral del sistema, de este sistema que ha llegado exánime hasta aquí, el sistema de la transición, no se realiza desde dentro, alguien vendrá desde fuera que lo hará, seguramente con fórmulas no ortodoxas, con fórmulas que podrían resultar más dolorosas y más costosas a largo plazo, porque seguramente, me gustaría equivocarme, pero creo que no, seguramente serán fórmulas basadas en un déjà vu, es decir, tirar del gasto público, el dinero público no es de nadie, el tesoro es un pozo sin fondo del que se puede sacar, y no se puede sacar, por desgracia no. Por desgracia no, la vida nos ha enseñado que en nuestras familias, cuando gastamos más de lo que ingresamos, al final, y llega un momento en que el banco de al lado o la caja de ahorros deja de prestarnos, tenemos un serio problema. Yo lo que veo es que los dos partidos, que han sido las dos patas que las que se ha movido el sistema desde la muerte de Franco, están gravemente enfermos. Y este es un problema de inestabilidad política brutal. Yo ayer escribía que no porque lo haya hecho este gobierno, sino porque las sociedades se mueven, prosperan, las sociedades, las familias, cuando se ajustan, cuando han conservado su empleo y creen que ya no lo van a perder porque pinta mejor, etcétera, etcétera, empiezan a consumir y con el consumo empiezan a reactivarse la economía, etcétera. No son los gobiernos, son las sociedades. Pero la gran paradoja de esta recuperación, que a lo mejor en el 2015 hay quien habla ya del 3%, lo cual es un guarismo de crecimiento del PIB espectacular, sería espectacular para todos. Claro, está en peligro por el gran interrogante político que hay aquí, es decir, estamos en una crisis política terminal, crisis política que está aguas arriba de todas las crisis, naturalmente de la crisis económica, de la crisis de empleo, es la crisis política, es el agotamiento del sistema salido de la transición que ha llegado muerto hasta aquí por la corrupción y por la corrupción de las instituciones. Y esto es lo que provoca la aparición de Podemos. Y por eso el año 2015 va a ser tan espectacularmente interesante, tan dramáticamente interesante. Dos interrogantes. La salud de los dos grandes partidos, hoy muy enfermos y muy amenazados. Bueno, el fenómeno del pasón griego está ahí. El pasón griego, ahora en las elecciones que se anuncian, no ya el 12 o el 13% que sacó en la última, es que está en el 5%, es que no llega al 5%, es decir, va a desaparecer. Aquí no están muy lejos las cosas, ojo. Pero es que yo opino que el partido de la derecha está igual de gravemente enfermo que la izquierda, Es que está igual, solo que el poder y sobre todo la mayoría absoluta consiguen mascarar esa situación, pero la situación del PP, si perdiera el poder, íbamos a ver, no sé si lo de la UCD, pero probablemente veríamos la aparición de un partido de derecha dura, libertades, hay las formales, pero muy constreñidas por la realidad publicitaria, es decir, de qué vivimos todos. Todos los medios españoles viven de 8 o 10 anunciantes, que además son amigos, que podrían llamarse por teléfono y tal. Hoy están en el capital, hoy están manteniendo a la gran prensa. La prensa de papel la mantienen los grupos de presión,
los grupos de poder, los dos bancos, la Telefónica, las dos eléctricas, el Corte Inglés y Palos de Gota. Ya les hemos puesto hasta nombre. Es que son tan pocos, es un ramillete tan pequeño y tal. Claro, eso tiene una capacidad de presión brutal, claro. Pues así está el país hoy, por ejemplo. El país de hace 20 años comparado con el país de hoy, pues es un panfleto. O sea, sinceramente, el mundo está como está, el mundo está convertido en un papelín. Porque claro, si además tienes que has echado a 3/4 partes de la plantilla, pues te has quedado en nada, prácticamente en nada. De manera que la prensa de papel está en una situación terminal. Las televisiones, tenemos la paradoja de que dos señores italianos controlan las televisiones privadas aquí, que son nada interesados en el futuro de este país, nada interesados en alentar, en proclamar, en difundir una serie de valores morales o de esfuerzo de tal. No, simplemente en la televisión basura. Es un espectáculo, es una situación inenarrable. Dices, ¿cómo estos señores? No es que ellos hayan levantado a Podemos, es que Podemos vende y entonces lo utilizan de la misma manera que utilizaron a Podemos, a la Pechotes y a todo este subgénero intelectualmente deforme que hoy tenemos en las pantallas. Pero no porque ellos conscientemente hayan ido, ¿no? Sino porque porque Podemos tira mucho, porque Podemos hoy, como faro de esa esperanza que hay ahí de un país mejor, equivocadamente mejor, porque esa no es la fórmula, vuelvo a insistir, yo creo que esa no es la fórmula. Bueno, la esperanza está en Internet, entonces. La esperanza está en Internet. ¿Por qué está en Internet? Porque el capital necesario para la instalación es muy pequeño. Es muy pequeño. Y es posible hacer medios que, ajustándose mucho los salarios, como es el mío, pues tengan ya 30 y tantos periodistas, 8 o 10 de ellos muy cualificados, seniors con agenda, con capacidad para hacer información propia, pero sobre la base de que hay una secretaria, hay un comercial y hay un informático. El resto está subcontratado fuera, el resto son periodistas, es decir, y los suelditos ajustados, y nada de esas cosas que se veían aquí, del director con chofer. No, yo que soy el editor y el director de este medio, conduzco mi cochecito y me voy a los sitios y tal, y nada de tal, sí, en fin, sobre la base de unas economías casi de guerra. Y esto nos da una ventana de libertad muy importante. Yo creo que la salida está en Internet. Ahora, también es verdad que Internet se ha convertido en un pajar donde hay de todo. Es decir, antes, cuando íbamos al kiosco, veíamos un kiosco poblado de cabeceras y teníamos que elegíamos, discriminábamos lo que queríamos comprar. Es que ahora esa tarea se ha multiplicado por n veces en Internet. Es mucho más complicado, más difícil discriminar. Exige un posicionamiento previo intelectual del que va a buscar información, porque es una auténtica selva. Es una auténtica selva. Mucho de lo que hay en Internet no es periodismo, es gossiping, es rumor, es mala leche, es infundio, no es el periodismo clásico de salir a la calle, contrastar las noticias y contarlas en su totalidad. No, es otra cosa. Por lo tanto, el horizonte se ha complicado mucho. Por un lado, ha abierto unas ventanas de oportunidad maravillosas, y por otro lado nos exige el esfuerzo de discriminar, ¿no?